Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y el vídeo que voy a hacer hoy, aunque es la sesión 7, realmente es la continuación de la sesión 4. En el PDF lo podéis ver claramente, la continuación de la sesión 4 para aquellas personas que vayan a primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato. Quienes vayan a FP pues habrán visto o verán los vídeos anteriores. Espero ser un poco más conciso que en los dos vídeos anteriores. Que han sido al final de más de 2 horas, pero es que había muchas cosas que decir y creo que el vídeo de la sesión 4 es prácticamente lo mínimo necesario para comenzar a hacer correctamente la situación de aprendizaje y tenerlo en cuenta también para toda la propuesta pedagógica del curso completo. Bueno, lo primero que hay que decir es que vamos a ir viendo ahora, o voy a ir viendo ahora, apartados de la situación de aprendizaje y qué enfoque hay que dar en función de los cambios que ha habido en la legislación. Bueno, lo primero es que este primer punto, que es la introducción, justificación, contexto, legislación, puede ser un primer apartado o dos, o sea, dependiendo un poco del enfoque de la convocatoria. Hay veces que hay que hacer pequeños ajustes al final, cuando salen los criterios de calificación, pues imaginaros que viene detallado claramente que se tiene que hacer una justificación y luego por otro lado aparece claramente la legislación, pues en ese caso sería lógico hacer un apartado de justificación y otro de legislación. Mi consejo es que los apartados sean los mínimos posibles. O sea, es decir, no podemos hacer un apartado de introducción, otro de justificación, otro de contexto, otro de legislación, entre otras cosas, porque el espacio es limitado, la pizarra también, no es bueno escribir tanto y al final lo que hagamos en la propuesta escrita, en la situación de aprendizaje que entreguemos o en la propuesta pedagógica que entreguemos, al final va a condicionar lo que tengamos que hacer en la pizarra. En Aragón no es así, en Aragón no hay que entregar nada, lo digo porque tal vez en el vídeo anterior no lo dije suficiente, quienes vayan a ir a Aragón no necesitan, sí que necesitan hacerse un buen libreto para poder tener claro y estudiar bien lo que van a decir luego en la exposición, pero no es necesario en Aragón presentar nada. Bueno, lo primero de todo de este primer apartado es que debéis hacer propuestas realistas. Y la situación de aprendizaje también debe ser realista. Yo he observado en el 2023 personas que, bueno, pues han entregado situaciones de aprendizaje que los tribunales han considerado demasiado fantasiosas. Sinceramente, a nadie de los que he preparado la situación de aprendizaje me parecía fantasiosa, pero sí que es verdad que dentro de un intervalo, digamos, de posibilidades, pues sí que hay personas que igual tienen más los pies en la tierra y hacen una propuesta más clásica, más, pues eso, con más contenido, frente a otras personas que a lo mejor hacen una propuesta un poquito más vanguardista, más innovadora. Sí que es verdad que de alguna manera he detectado hasta dónde se puede llegar para no cometer ningún tipo de riesgo y que sea valorado como tal, como una propuesta un poco irreal. Y también es verdad que de alguna manera en los cursos bajos, en los que el alumnado es más infantil, pues hay que hacer unas propuestas conforme a esa edad, pero hay que explicárselo como un mantra al tribunal una y otra vez. Estamos hablando de alumnado de tal edad, de tal otra, y lo mismo ocurre si yo voy a hacer una propuesta de primero de bachillerato, por poner un ejemplo, pues evidentemente tengo que recalcar como un mantra al tribunal que esa situación de aprendizaje ya es de un nivel distinto. O sea, no puede ser igual una situación de aprendizaje de segundo de bachillerato que de cuarto de la ESO, que primero de la ESO, que de sexto de primaria, que de tercero de primaria o primero de primaria. No puede ser igual una situación de aprendizaje. Y evidentemente en el tribunal vamos a tener personas de todos los niveles. Es decir, seguramente si yo estoy haciendo una situación de aprendizaje de primero de la ESO,
tendré en el tribunal a lo mejor pues una profesora que solo da bachilleratos y que es jefa de departamento de su instituto. Entonces, jefa de departamento o equipo directivo. Equipo directivo es más difícil que sean tribunales porque en principio pueden estar exentos si hay suficientes posibilidades para quedar exentos. Pero bueno, lo que digo, o sea, una persona que solo da bachilleratos, que es jefa de departamento y que bueno, pues que está a lo mejor en otro nivel, estoy pensando en una persona, pues no voy a decir nombre, pues claro, a lo mejor esa propuesta la ve como muy infantil. Pero es que hay que ser muy pesado, muy pesada a la hora de decirlo. Para este nivel de primero de la ESO, para alumnado de 12 años, para tal, para cual. Lo mismo pasa en formación profesional. En formación profesional, obviamente, no es lo mismo el último año, un módulo del último año del grado superior, donde mucha gente al año siguiente entrará al mercado laboral o incluso ya están trabajando por el dual, a punto de hacer las prácticas y dual a la vez o a punto de ir a la universidad. Todo esto lo digo para que siempre es bueno tener constancia de cuál es la realidad educativa, porque nunca se sabe lo que os pueden preguntar. Que alguien que a lo mejor está haciendo el primer año de un grado medio o el primer año de una formación profesional básica. Es que claro, no es lo mismo. Entonces, bueno, pues en función de todo esto, pues hay que tenerlo claro. Igual que puede haber alguien que hace una unidad, una situación de aprendizaje, una unidad de programación, vamos, de primero de primaria y en el tribunal puede tener maestros, maestras de sexto. Entonces, claro, al final cuando alguien se especializa mucho en un nivel, pierde de vista el resto. Yo llevo unos cuantos años dando ámbitos de primero de la ESO, 3 años seguidos concretamente, dando matemáticas, biología y tecnología de primero de la ESO. Esto la verdad es que me ha curtido muchísimo. Primero porque ha sido el primer año de secundaria y veo cómo vienen de primaria. No lo digo con ánimo de nada, sino sé cómo vienen, cómo están, qué edad, qué maduración tienen y demás. Y el nivel más alto que he dado en estos 3 años ha sido tercero de la ESO. Se ha dado primeros, segundos y terceros. Este año el nivel más bajo que doy es tercero y de ahí en adelante daré terceros, cuartos y primeros de bachillerato. Seguramente me llevaré una sorpresa este año y veré, uy, qué cosas tan raras hacen a esta edad que cuando son pequeñitos no las hacen. Entonces, pues bueno, al final cuando estás un tiempo dando clases en un nivel, pues te adaptas a ese nivel, conoces la realidad de ese nivel y eso es bueno, pero debéis hacérselo saber al tribunal. Por lo tanto, propuestas realistas, situaciones de aprendizaje realistas y debéis hacer caso, dejar claro al tribunal que hay una coherencia con el contexto. El contexto en las situaciones de aprendizaje pasa a ser fundamental. Por lo tanto, no solo hay que justificar la situación de aprendizaje desde un punto realista, sino de un punto también de la edad, de la madurez del alumnado que tenéis, del desarrollo evolutivo en el que se encuentran, pero también coherentes con el contexto. Es decir, a lo mejor puede haber alguien del tribunal que piense que estáis abusando de la clase invertida, del flipped classroom, y sin embargo estáis en una realidad rural, urbanita, donde vuestro alumnado por la tarde está con el móvil, no estudia, y lo único que estáis haciendo es facilitar que ese tiempo que van a estar con el móvil sin hacer nada útil, 10 minutitos vean un vídeo de vuestra asignatura. Eso es genial. Y si la situación de aprendizaje requiere ver determinado vídeo que a lo mejor hace reflexionar, hay vídeos en YouTube muy interesantes que el alumnado podría ver perfectamente, incluso podrían aprender con esos vídeos. Y a partir de ahí montamos una situación de aprendizaje basada también en esa metodología de clase invertida. Pues puede haber alguien del tribunal que no lo vea, diga, pues si yo estoy en un entorno rural, hacerlos estar más tiempo viendo el móvil, no lo entiendo. Pues sí, si de lo que se trata es de que ese tiempo que van a estar con el móvil, sí o sí, un ratito, vean un vídeo de mi asignatura y aprendan. ¿Y en clase qué?
Pues en clase muy fácil, muy sencillo. Papel y bolígrafo. Y punto. Es momento de desintoxicarse. Y habrá alguien que diga, ¡qué barbaridad! No van a hacer nada en clase, ni con ordenadores, ni... No, es que el contexto que yo planteo es este y yo quiero en este contexto desintoxicar en clase de tantas horas de pantalla y en casa, ya que las van a tener, que las usen. Trabajo cooperativo online entre compañeros, compañeras, tal. Bien, eso es algo que además puede ser muy interesante que trabajen. Vais a hacer un trabajo cooperativo. Este periodo de vacaciones, tampoco hace falta que sea de horas y horas, en el que está prohibido que quedéis en persona. Vamos a fomentar el trabajo online. O sea, hay muchas cosas que se pueden plantear, pero hay que explicarlo bien. Hay que explicarlo muy bien, porque esa coherencia con el contexto, esa realidad que en un centro educativo con un contexto es una, que en un nivel es otra, hay que explicárselo muy bien. Comodines para el tribunal. El tribunal muchas veces os va a hacer preguntas que ya estaban previstas y que digáis lo que digáis las van a hacer. Y una muy habitual es cambiaros el orden de las cosas. ¿Y usted no cree que esto sería mejor darlo al final? ¿Esto usted no cree que sería mejor darlo en la primera evaluación y no en la tercera como usted propone? ¿No cree que el uso de la calculadora es demasiado pronto para su alumnado? ¿No cree que deberían utilizar tablets en clase? Siempre te dirán algo, llevándote la contraria. Si son preguntas, por muy capciosas que sean, son válidas. Lo que no vale es afirmar. No se puede usar calculadora a esa edad. Eso no es una pregunta. Perdón, ¿cuál es la pregunta, por favor? Así sí. Entonces, pues hay que justificarlo una vez que el tribunal te pregunte, y uno de los comodines mejores es el contexto educativo. Ante la pregunta del tribunal, ¿y esto no debería ser al revés? O sea, estos contenidos no deberían darse un año antes. Estos contenidos un año antes no, una evaluación antes. Estos contenidos no deberían darse mejor en la tercera evaluación. ¿Por qué de esta situación de aprendizaje antes que esta otra? Respuesta siempre, contexto educativo. En el contexto educativo que estoy planteando es muy necesario que el alumnado utilice la calculadora lo antes posible por esto y esto. En otro contexto educativo, la propuesta que usted me está haciendo podría ser perfectamente válida. No os cambiéis de chaqueta, porque puede haber del tribunal 5 personas, de las cuales una está en contra de tu planteamiento y 4 a favor. Si esa que está en contra os hace una pregunta y os cambiáis de chaqueta, automáticamente lo que habéis logrado es que nadie del tribunal esté conforme con vuestra respuesta. Otro comodín que podéis utilizar es el conocimiento de otros niveles. Escuchadme especialmente las personas que vayáis a ir sí o sí a oposiciones no eliminatorias. Vais a ser expertos y expertas en una situación de aprendizaje que va a tener involucradas unas competencias específicas y también unos saberes básicos. Tenéis que convertiros en las personas más expertas que haya de todas las que pasen por ese tribunal en esos saberes básicos, en esas competencias específicas involucradas en vuestra situación de aprendizaje. De tal manera que será un comodín ante alguna pregunta del tribunal el decir, bueno, la verdad es que sí, es cierto que a lo mejor para el contexto que estoy planteando puede parecer a priori que se podría dar algo de más profundidad, algo de más nivel en la situación de aprendizaje. Sin embargo, como bien saben, en el curso siguiente, en cuarto, esto se ve de tal y tal manera. Y entonces demostráis al tribunal que sois conocedores de la realidad de lo que se impartirá relacionado con vuestra situación de aprendizaje en cursos posteriores. Y alguien puede decir, bueno, pero si yo estoy en un curso terminal, por ejemplo, segundo de bachillerato, pues segundo de bachillerato tenéis que ser expertos y expertas en lo que se verá en diferentes estudios universitarios conforme a vuestra modalidad y lo que se verá en formación profesional de grado superior conforme a vuestra
unidad, vuestra situación de aprendizaje. En cuarto de la ESO lo mismo, lo que se verá en bachillerato, según la modalidad que se coja, y en formación profesional de grado medio. Y si lo que estamos terminando es la etapa de primaria o iniciando la de secundaria, hay mucho largo camino por recorrer y por lo tanto tenéis que saber esos saberes básicos que se ven en sexto, cómo continúan en toda secundaria, y esos saberes básicos que se ven en primero de la ESO, cómo continúan en toda la secundaria, porque lo deseable es que vuestro alumnado termine la enseñanza secundaria obligatoria. El alumnado que está en la enseñanza obligatoria, lo deseable es que finalice esa etapa obligatoria. Por tanto, debéis conocer las competencias específicas y los saberes básicos de la situación de aprendizaje que estáis planteando. Y alguien dirá, bueno, pero si mi oposición es eliminatoria, bueno, pues si vuestra oposición es eliminatoria, según vayáis preparando las situaciones de aprendizaje, tenéis que conocer mínimamente, evidentemente, a lo mejor no da para tanto como si es específicamente una oposición no eliminatoria, pero tenéis que conocer mínimamente para qué sirve lo que estáis empleando, lo que estáis explicando, entre otras cosas porque el alumnado os puede preguntar y el tribunal también. Bien, ¿qué podemos decir en este apartado? Pues habrá un primer párrafo en el que habrá un saludo, una identificación, un inicio de exposición o de presentación, si voy a presentar el documento escrito. Tenéis que decir el número y nombre de la situación de aprendizaje. Cuidado que yo me encuentro mucha gente que al exponer se le olvida poner el curso. Cuidado que ahora se llama nivel educativo. Nivel educativo es todo. O sea, pues segundo de la ESO. Materia, pues matemáticas. Matemáticas, segundo de la ESO. Entonces yo pondría, sean eliminatorias o no eliminatorias, debe estar puesta la materia y el nivel educativo. El número y nombre inequívoco de la situación de aprendizaje. Si hay algún otro nombre, por ejemplo, hay gente que decide poner de una forma más clásica, yo considero que debe denominarse en función de los saberes básicos para no tener problemas, pero si alguien decide poner unidad, porque oye, mira, yo es que si no pongo unidad no me quedo a gusto, poned mejor unidad de programación, pues unidad de programación, por lo que el ejemplo que ponía antes, ¿no? Es decir, agrimensura en Elche, pues yo voy a hacer una situación de aprendizaje que va a ser o agrimensura en IBI, que hay un vídeo de tercero de la ESO que es de mediciones por IBI. Ese lo podéis ver, es muy interesante, qué fácil y qué sencillo hace todo en ese vídeo. Es un vídeo muy, muy útil, incluso para plantear salidas extraescolares de cualquier materia o de cualquier nivel educativo. Bien, dicho esto, bueno, pues lo que os estaba comentando, ponéis la situación de aprendizaje, claramente cuál es, y si queréis poner el nombre, pues lo que os estaba diciendo antes, agrimensura en IBI, agrimensura en Elche, pues los saberes involucrados es geometría, los saberes básicos involucrados son de geometría plana o geometría en general o geometría en 3 dimensiones, geometría del espacio, como sea dependiendo del nivel, pero importante, a partir de este momento será un mantra la situación de aprendizaje y su producto final. Yo aquí digo de broma, pero siempre lo digo, antes lo decía con la unidad didáctica y ahora lo digo con la situación de aprendizaje, he venido a hablar de mi libro. Y el tribunal tiene que tener muy claro cuál es el libro del que habéis venido a hablar. Desde ese punto de vista, las situaciones de aprendizaje tienen que tener nombres muy llamativos y cortos, lo más cortos posibles, porque claro, si la situación de aprendizaje es una frase coordinada con 2 verbos, pues en fin, yo no puedo hacer una situación de aprendizaje que me lleve 2 líneas a escribirla. Hay que en la medida de lo posible poner situaciones de aprendizaje que me lleven a rápidamente dejar claro lo que estoy viendo. Por ejemplo, yo qué sé, mirando con mi telescopio. Pues mirando con mi telescopio estaría claro lo que podría haber detrás de esa situación de aprendizaje y está muy claro rápidamente lo que es.
¿Cuál podría ser el producto final? Pues el producto final podría ser vídeos y fotografías de lo que he observado. Y podría haber una salida extraescolar por la noche al finalizar la unidad didáctica con todo el alumnado y algún profesora más del instituto. Es un ejemplo, o del colegio, también se puede ir a ver las estrellas con alumnos de primaria. Entonces la cuestión es esa, una situación de aprendizaje muy clara, como habéis podido ver, las situaciones de aprendizaje que os he planteado, algunas hasta con una única palabra, neurodidáctica. Esa es la situación de aprendizaje. ¿Cuál es el producto final? Pues el producto final debe quedar claro. Un portfolio en el que entregarán todos los resultados, una hoja Excel donde aparecerán todos los resultados y demás. Párrafo 2. Bueno, pues es aconsejable que haya una motivación de por qué habéis escogido esa unidad didáctica y es un buen momento para sutilmente pues decir que tenéis una cierta experiencia, si es así, o por lo menos una cierta inquietud en aprender desde un punto de vista pedagógico lo que involucra a esa situación de aprendizaje y unidad. Y también hay que, de alguna manera justificar de la importancia que tiene en todo el curso, dentro de todo el curso. Ahí está el hilo conductor. El hilo conductor es muy interesante porque, claro, desde el punto de vista constructivista, evidentemente, si vamos a los saberes básicos, pues estaremos pensando, evidentemente he explicado números naturales para después poder utilizarlo en números racionales. Por poner un caso, en fracciones, en números decimales, lo que sea, dependiendo del nivel. Eso sería el constructivismo clásico. O desde el punto de vista del aprendizaje significativo. Necesitan aprender números naturales para después poderlos utilizar en números decimales, fracciones, números racionales, números reales, números complejos, números, los que sean. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay un constructivismo clásico. Pero dentro de ese hilo conductor del curso, a lo mejor los números naturales tienen una situación de aprendizaje que es descifrando códigos, por ejemplo, y luego en los números racionales, pues a lo mejor hay una situación de aprendizaje de cómo funciona la memoria de mi ordenador. Y a lo mejor ahí las fracciones son muy interesantes. Entonces ya no solo es que han visto números naturales para después ver los números racionales, sino que han estado trabajando una situación de aprendizaje que está relacionada con los códigos, el PIN que se mete, cómo pueden, qué hay que evitar para estar con una cierta seguridad en Internet, cosa que puede ser muy interesante. Y después, en las 2 unidades después, o 2 situaciones de aprendizaje después, o 2 unidades de programación después, están tratando como situación de aprendizaje cómo funciona la memoria de mi USB, de mi portátil, de mi móvil, y a lo mejor lo están viendo con fracciones. Entonces ahí hay un hilo conductor. Por eso es importante el hilo conductor de todas las situaciones de aprendizaje. ¿Qué más cosas? Bueno, pues también evidentemente hay que hablar de la importancia de impartirla y sobre todo qué aporta al curso y también a la humanidad. Y fijaros lo interesante que es que podemos, por un lado, hablar de la importancia de los números naturales en la humanidad, pero luego podemos hablar de la importancia que tienen a la hora de códigos seguros, a la hora de, por ejemplo, seguridad en Internet o tener que poner unas claves seguras el propio alumnado en sus propias cuentas. Incluso, pues dependiendo de los niveles, se podría hablar de cómo es la informática hoy, con ceros y unos, y cómo será en el futuro con el ordenador cuántico, donde ya hay una programación cuántica que está basada, pues, en otro tipo de probabilidades que ya no son números naturales, sino son fracciones. Entonces, bueno, pues
por ahí, fijaos si se puede decir cosas de lo que aporta a la humanidad. Y evidentemente el ordenador cuántico va a suponer un problema para las claves que hoy son seguras, el día de mañana no lo serán por el ordenador cuántico. O sea, fijaros el hilo conductor hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, no me voy a extender más con la primera, vamos a pasar por la segunda, y lo más importante es que vuestra imaginación vuele y os dé ideas sobre lo que podéis trabajar. En ese apartado 1, evidentemente, hay que hablar de otras cosas, otras ideas. Tenéis que pensar también, bueno, todo esto al final, lo que está escrito y lo que está, digamos, en la exposición, puede ir muy ligado. Está claro que si estáis escribiendo el libreto, pues tenéis que tener otras ideas, frases para entregar los materiales, frases de cortesía, de ánimo para el tribunal, después de ver tantas defensas. Esto es muy interesante, lo habréis visto en algún vídeo, como dice, bueno, espero que mi exposición sea de su agrado, me pongo en su lugar con todas las exposiciones que llevan vistas a lo largo del día, bla, bla, bla. Y bueno, pues es interesante empezar con una expectativa, y lo más interesante sobre todo es que esa expectativa después no se trunque, ¿no? Pero sí que si conseguís hacer disfrutar al tribunal con vuestra exposición de la situación de aprendizaje, lo que en el fondo estáis demostrando es que si un tribunal que ha visto 6 exposiciones a lo largo del día sois capaces de hacer que disfruten, posiblemente lo normal es que con el alumnado seáis igual. Y de eso se trata, ¿no? También. Y si además aprenden, pues razón de más para que el alumnado también, pues de alguna forma vaya a aprender igual. Intentad en la medida de lo posible ser lo más breves y concisos que podáis. También podéis hacer frases para romper el hielo. De hecho, hay una exposición de Castilla-La Mancha en la que se inicia con esa frase de voy a romper el hielo. Lo habréis visto, me imagino. Bueno, dentro de este apartado está la contextualización, y dentro de la contextualización, pues obviamente hay que hablar de la legislación. Hay que decir algo del estilo A, pues la situación de aprendizaje se ha basado en la normativa, legislación vigente, plenamente en el marco legislativo, y debemos citar las leyes principales según el curso que hayamos escogido. Esto es importante porque, claro, por lo menos en la pizarra deben estar escritas las principales, aunque luego podemos decir otras, y para no decir todas y aburrir al tribunal, porque esto hay que pasarlo lo más rápidamente posible, pues podemos citar que algo del estilo A: LONLOE, Real Decreto del Currículo Estatal, Decreto Autonómico del Currículo, convocatoria de la oposición y toda la legislación que se deriva de las anteriores. Algo así se puede plantear. A esto hay que dedicar el tiempo preciso, no demasiado, y pasar por esto tan pronto como se pueda, para no aburrir al tribunal. Claro, hay una ventaja: si hemos dedicado algo de tiempo para escribir la legislación, por cierto, escribir lo mínimo posible. Escribir lo mínimo posible. Si se pone decreto 107/2022, ya se entiende cuál es, porque se sabe en qué comunidad autónoma estamos. Entonces, bueno, pues lo mínimo posible se escribe en la pizarra, lo mínimo posible en la situación de aprendizaje que vamos a presentar, escrita también. O sea, es decir, una vez que después de la legislación que está en este apartado he puesto Real Decreto tal, de tal fecha, de cual, pues evidentemente una vez que ya está puesta la legislación completa, que me ocupa 2 líneas, intentad que no ocupe más, pues ya a partir de ese momento es RD lo que sea, porque evidentemente no vais a estar poniendo todo una y otra vez. RD, y además todo seguido. RD 217/2020. Todo seguido. Ya está. Bueno, pues una vez que en la pizarra habéis escrito determinada legislación, si luego hace falta en otros apartados recordar que se ha visto esa legislación, se hace un tic o se muestra en la propia pizarra y queda muy bien. También hay que hablar en la contextualización del entorno, del centro y del alumnado al que va dirigido,
y bueno, pues que que el tribunal tenga una idea general de cómo es el centro y el alumnado. Habrá casos en los que ni siquiera conozcan ese centro. Hay comunidades autónomas más grandes, hay otras más pequeñas y a lo mejor en algún caso no conocen el centro educativo en el que estáis contextualizando vuestra situación de aprendizaje. Bien, como decía antes, en esa contextualización del entorno, del centro del alumnado al que va dirigido, tenéis que hablar de forma diferenciada, en primer lugar, de la localidad, de la población, tamaño, economía, inmigración, situación socioeconómica de las familias, plurilingüismo si hay en la zona, pues yo qué sé, si es por ejemplo un instituto de Benidorm, pues obviamente ya el entorno tiene de por sí un plurilingüismo, o sea, hay gente que habla en valenciano, gente que habla en castellano, gente que habla en inglés, gente que habla en francés, entonces todo eso existe en el contexto real, que eso luego también hay que hablar en el centro, si es un centro plurilingüe no lo es. Importante, hablar lo que realmente influya. O sea, evidentemente, si es un entorno rural de La Rioja, en un instituto donde ni siquiera hay vallas, o sea, hay institutos de La Rioja que no tienen vallas. ¿Quién se va a escapar de allí al bosque? Nadie. Y bueno, pues un contexto distinto, evidentemente. Pues ese contexto es importante. Es muy importante porque a lo mejor estamos exponiendo delante de un tribunal y si alguien lleva años dando clase en un instituto de Logroño, pues a lo mejor no es igual cómo se da clase en Logroño que en un entorno rural perdido en La Rioja. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista importante decir lo que sea estrictamente necesario. De la misma manera que si estáis en un contexto de un barrio que es peculiar, que presenta algún tipo de dificultad, hay que decirlo. El centro desde hace años aconsejo que sea un centro real, con nombre y apellidos. Instituto IES 8 de marzo, IES el que sea, Garcilaso de la Vega, el que sea. Tenéis que decir el nombre real del instituto. Desde hace unos años la primera comunidad que empezó fue la de Baleares, que entre los ítems del tribunal había unos ítems que decía si la contextualización era adecuada. Básicamente lo que venía a decir por los ítems que marcaba era si conocías algún instituto de allí. Y eso era una forma de ayudar a la gente que era interina en el centro, o sea, en la comunidad autónoma, a sacarse la plaza allí. A ver, yo hay cosas que entiendo. En Baleares también ha ocurrido muchas veces que se ha sacado a la gente plaza de otras comunidades y han salido de allí corriendo tan pronto como han podido. Evidentemente una comunidad autónoma, para ella eso no es deseable. Entonces, pues bueno, esas medidas de protección automáticamente pues las respondieron otras comunidades autónomas y ahora prácticamente es impensable no plantear un contexto real. Y me podéis decir, bueno, y si yo no conozco ningún instituto, bueno, pues conoceréis a alguien que esté trabajando en algún instituto o conoceréis el instituto donde habéis hecho las prácticas o buscando por internet habrá institutos donde haya, bueno, pues una realidad bastante detallada en el proyecto educativo del centro, en la programación general anual. Yo recuerdo que como preparador alguna vez pues no me ha quedado otra que ayudar a la gente a la que preparo y bueno, vamos a buscar algo por internet. Y por ejemplo, por poner un caso, en Andalucía sí que había algunos institutos de la zona norte de Granada. No recuerdo ahora mismo el nombre ni la localidad, pero era la zona norte de Granada, donde estaba muy detallado todo. Y además, bueno, pues como disponemos de fines de semana, de puentes, de periodos de vacaciones, pues no hay nada mejor que hacer turismo en ese a lo mejor centro educativo que no conocéis. Lo digo también por gente que nunca ha trabajado. Hay gente a lo mejor que nunca ha trabajado, está viviendo, pues sigo con el caso de Granada, pues sí, a lo mejor está viviendo en Granada, pero es que resulta que de Granada capital no hay prácticamente información en internet, pero sí que localiza información de una zona rural de Granada. Pues te acercas allí, ves lo que hay, ves pues si hay pinturas rupestres, si hay cuevas, si hay tal, y entonces, bueno, pues en función de eso
Ya te montas tú hasta una salida extraescolar en ese instituto que tiene en internet colgado el proyecto educativo de centro con todo detalle y la programación general anual con todo detalle, y tienes un punto de partida fenómeno para comenzar a trabajar en la situación de aprendizaje. Entonces, bueno, pues ideas. Y también lo digo para gente que, bueno, pues va a opositar en otras comunidades autónomas, incluso gente que está trabajando en una comunidad que no es la suya y quiere volver, pues evidentemente hay que hacer esa labor de investigación. Bueno, es interesante decir, aunque esto también se puede decir en los recursos didácticos, que el centro cuenta con todas las instalaciones y equipamientos necesarios para llevar a cabo mi propuesta. Bueno, ya os digo, si tenéis acceso, porque estáis trabajando, tenéis que tener acceso. De hecho, además, os lo van a facilitar para que podáis establecer modificaciones, mejoras o cambios en el proyecto educativo de centro y en la programación general anual. Haceros con estos documentos para, en función de ellos, pues trabajar. También se me olvidaba decir, el reglamento de régimen interior también es importante, ¿eh? Para determinadas decisiones. Por ejemplo, a lo mejor a lo largo de la situación de aprendizaje hay que decir que el alumnado tiene prohibido el uso del móvil en el centro educativo, según consta en el RRI, pues eso también hay que decirlo. Y bueno, pues todos los aspectos peculiares del centro, si trabajo con aulas materia, si trabaja con aula referencia, si hay unos programas, si hay unos proyectos, si se participa en concursos, si se participa en olimpiadas, si se participa en algún tipo de enseñanza de teatro, lo que sea, características especiales, peculiares del instituto, del colegio, del centro educativo, del departamento. Todo eso. Tenéis una exposición de una chica que el contexto educativo era un centro de menores en el que había trabajado. A mí cuando me lo preguntó, porque no estaba ese año trabajando, digo, creo que es muy positivo que hables de un centro educativo en el que la gente no suele haber estado o no tiene conocimiento de él. Y entonces, para empezar, el comodín del que habíamos hablado, nadie te lo va a discutir. O sea, en un centro de menores hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, y hay cosas que se deben hacer que a lo mejor en un instituto normal no se hacen. Me refiero normal en lo que se refiere no a las personas, sino a la privación de libertad, que el alumnado de un centro de menores no puede salir de allí. Entonces, bueno, pues el término normal, ya que lo he soltado, no lo digáis nunca. Queda fatal. No hay institutos normales, todos son diferentes, diversos, igual que no hay personas normales, todo el mundo es diferente y diverso. Ya que lo he dicho, palabra tabú. Lo siento, disculpas y no lo digáis, ¿eh? Pero bueno, me refería a un instituto en el que el alumnado tiene libertad de circulación una vez que sale del instituto, frente a un centro de menores que era un contexto ideal para hacerlo, digamos, de otra manera. Bueno, pues todo esto, importante, darle vueltas. A lo mejor el instituto que os den este año es el ideal, o a lo mejor es el que conocéis después de 3 años y que no habéis podido volver a repetir. Y si no conocéis el centro, labor de investigación, seguro que conocéis a alguien que os puede facilitar los documentos, si no están colgados de internet. Si están colgados de internet de una forma parcial, pues bueno, pues se puede intentar conseguir a través de alguien que esté dentro el documento completo. Mucho ánimo y a lograr ese contexto concreto de un instituto, de un colegio, de un centro educativo con nombre y apellidos. El alumnado, bueno, en la contextualización también hay que hablar del alumnado del centro, si es de la misma localidad, si tienen que desplazarse muchos kilómetros para ir al centro, si es un centro a lo mejor que recoge alumnado de diferentes localidades porque es un entorno rural, si hay un porcentaje de inmigración, si hay algún tipo de barrera arquitectónica que separe a lo mejor el barrio en dos y el centro educativo esté en uno o en otro, si hay convivencia, el nivel socioeconómico, si tienen motivación para estudiar. Todos estos temas, recordad que el alumnado tiene unas dificultades y esas dificultades pueden producirse por alguno de estos aspectos. Todo ello tratado con el debido respeto, mucho cuidado, porque
en el tribunal tendréis distintas sensibilidades. Hablar desde un punto de vista correcto y con mucho respeto. Alumnado, bueno, pues para el que se programa ya en el propio aula. Recordaos que si estamos programándolo en LOE, estamos haciendo unas situaciones de aprendizaje que supone una unidad de programación, que ese conjunto de situaciones de aprendizaje en un aula concreta, y os recuerdo que debéis plantear actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a realizar en un aula, en el aula. Por lo tanto, ese conjunto de situaciones de aprendizaje sería una programación de aula. Lo digo para que, bueno, pues el término programación de aula, PEA, se puede emplear. El otro término es propuesta pedagógica. Bueno, pues, ¿para qué alumnado está? Yo plantearía diferentes supuestos. Venga, vamos a hablar de supuestos. Supuestos reales, fácilmente abordables y que no suponga pues una carga de espacio en un espacio que no tenéis para hacer la situación de aprendizaje. ¿Qué supuestos plantearía? Bueno, aquí sí que hay que diferenciar entre si hemos hecho una programación previa, es decir, si estamos en unas oposiciones eliminatorias o no eliminatorias. Si estamos en unas no eliminatorias, evidentemente hay que decir rápidamente este contexto, porque rápidamente hay que explicar la situación de aprendizaje. Si tenemos previamente una defensa de una propuesta pedagógica, una programación didáctica, como se denominaba antes, pues entonces en ese caso plantearemos pues unos supuestos. ¿Por qué unos supuestos en la programación? Porque cuando programamos no sabemos exactamente quiénes vamos a tener en el aula. Sin embargo, en la situación de aprendizaje ya sí que sabemos quién está en el aula. Son casi unos matices filosóficos, ¿no? Es decir, ¿está o no está el alumnado en el aula? Supongo o no supongo. ¿Qué supuestos podéis plantear? Pues yo plantearía en principio alumnado que necesite las actividades de ampliación. Fijaos que esto es una cosa que yo insisto muchísimo. Me encuentro que hay personas que plantean actividades de ampliación chulísimas y no tiene un perfil de alumnado en el contexto educativo del aula que está planteando que necesite esas actividades de ampliación. Pues yo pondría por lo menos un caso de alumnado de altas capacidades y otro caso de alumnado talentoso, bien en toda vuestra materia o bien en partes de ella. A ver, especialmente en las asignaturas que tienen varias áreas de conocimiento es más sencillo. Podéis tener alumnado talentoso en física que a lo mejor no lo sea en química. Entonces, y a lo mejor lo sea en matemáticas e informática, o química y biología, por ejemplo. Entonces ese alumnado talentoso es muy interesante porque es alumnado que necesita actividades de ampliación en aquello en lo que tiene talento, pero puede necesitar incluso refuerzo en otras áreas de conocimiento. A lo mejor a la hora de redactar un informe, igual necesita refuerzo porque no sabe hacerlo bien. El alumnado de altas capacidades, esas altas capacidades se manifiestan en todas las áreas de conocimiento prácticamente, salvo que haya alguna desmotivación por alguna de ellas, pero en principio se traduce en todas ellas. Os recuerdo que el alumnado realmente de altas capacidades suele quedarse en el camino, no suele acabar el bachillerato, no suele iniciarlo en muchos casos, por lo tanto es un alumnado al que hay que atender realmente. Y luego pues hay que tener un perfil de alumnado que tenga unas necesidades educativas de, por un lado, de refuerzo y por otro lado incluso de lo que es necesidad específica de apoyo educativo. Ahí sí que si estáis trabajando y habéis planteado un contexto en el que realmente estéis este curso, yo iría al departamento de orientación y preguntaría por algún caso que tengáis realmente en el aula, exactamente en qué circunstancia está, qué medidas de respuesta se toman con ese perfil de alumnado y lo traduciría rápidamente a la situación de aprendizaje. ¿Qué perfil de alumnado podemos tener que requiera sin demasiada complejidad
Esas medidas de refuerzo o de apoyo educativo, pues muy sencillo, podemos tener alumnado TDAH, pero mucho cuidado porque os voy a poner un vídeo al final, las denominaciones de determinados trastornos, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, digamos, es una dificultad, ahora se denominan dificultades específicas del aprendizaje. Luego os mandaré el vídeo y ahí está detallado el nombre que tiene cada una de las, cómo se llamaban en la LOMCE y cómo se llaman ahora en la LOMLOE. Pero sea como sea, recordad que estamos trabajando con personas. Cada persona es diversa, es diferente. No hay nadie normal y no hay nadie con problemas. Palabras tabú. Hay alumnado que tiene unas dificultades y hay alumnado que tiene otras. Y tenemos que abordarlas. Podéis tener un perfil TDAH, un perfil TDA sin la H. Podéis tener un perfil TEA. Bueno, pues hay diferentes perfiles que podéis tener en el aula. Bueno, pues desde ese punto de vista, pensad los diferentes supuestos que podéis tener. Tendréis alumnado con una cierta edad, alumnado repetidor, alumnado con la materia pendiente y todo eso son necesidades también que hay que atender con diferentes programas, diferentes proyectos. Estudiad en vuestra comunidad autónoma cómo se denomina ese programa o proyecto que hay que llevar a cabo con el alumnado repetidor, con el alumnado con la materia pendiente y con el alumnado repetidor y con la materia pendiente, que podemos tenerlo también. Con un desfase de 1 o 2 años, que ese sería el caso del alumnado con materia pendiente o repetidor, y si el desfase es de más de 2 años. Recordad que lo deseable es que el alumnado, bueno, pues vaya disminuyendo cada vez más ese desfase y no vaya más. A ver si no, o sea, ese es el objetivo, que se vaya aproximando el alumnado cada vez más al código unitario del grupo referencia, es decir, si hay unas dificultades de aprendizaje del idioma, por el motivo que sea, y puede ser de una incorporación tardía, pues lo deseable sería que a base de ir aprendiendo el idioma, pues se vaya acercando cada vez más al grupo referencia. Bueno, pues explicar si es un momento decisivo, las características psicoevolutivas, los cambios físicos, psicológicos, madurativos, en el razonamiento, autores, etc. Las características que tiene ese curso concreto, si es de inicio o final de etapa, si es la adolescencia. Y bueno, pues debéis contextualizar también esa propuesta pedagógica dentro del curso a nivel en el que está. Y bueno, pues aunque sea una posición no eliminatoria, es decir, detrás de esa situación de aprendizaje, qué menos que el hilo conductor de todas las situaciones de aprendizaje debéis facilitarlo al tribunal para que tengáis una mínima propuesta pedagógica de todo el curso. Evidentemente, para quienes van a las oposiciones eliminatorias, pues como es natural habrá una propuesta pedagógica en profundidad, ya lo veremos en los vídeos de lo que se denominaba antes programación didáctica, de esa propuesta pedagógica para todo el curso, cómo cambiarán ligeramente los apartados en función de la nueva legislación. Y bueno, recordad que todo lo que propongáis que sea personal, original, individual, que sean decisiones vuestras, debéis hablar en primera persona del singular. Importante. Ahora lo veremos en la tabla siguiente. Bueno, esta tabla ya la habéis visto en el vídeo de la sesión 4 y simplemente es que hay que plantear un hilo conductor de las situaciones de aprendizaje de todo el curso. En la medida de lo posible, si hay alguien que vea, mira, es que yo lo siento, pero es que mi asignatura es biología y geología, mi asignatura es física y química, mi asignatura es conocimiento del medio,
Y yo realmente es que, claro, necesito hacer 2 hilos conductores porque tengo como 2 áreas de conocimiento bien definidas, o educación plástica y visual y audiovisual. Es que tengo 2 áreas de conocimiento muy marcadas y no encuentro la forma de hacer un hilo conductor. Bueno, pues si no encuentras la forma de hacer un hilo conductor, haces 2 y no pasa nada, como si no quieres hacer ningún hilo conductor. Pero volvemos a lo de siempre. Yo creo que un hilo conductor enriquece y hace subir la nota, porque al final es un constructivismo sobre el propio constructivismo que estoy planteando en los saberes básicos. Esta es una idea. Puede haber gente que me diga, a ver, pero es que en esta tabla faltan los bloques, faltan los sentidos, falta el sentido numérico, el sentido algebraico, los bloques de saberes básicos. Perfecto, ponedlos, añadid otras celdas, otra columna donde estén los bloques. Ya, pero es que a mí me gustaría ponerlo por sesiones, no por semanas. Perfecto, ponlo por sesiones. No hay ningún problema. Siempre que esté justificado, siempre que esté explicado bien, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues esta es vuestra propuesta. La legislación nos obliga a que sea de una determinada manera. A ver, sí que es verdad que puede haber una propuesta que el departamento haya consensuado y que por lo tanto no os quede otra que cumplirla, pero es que claro, plantearos en una oposición, decir algo del estilo bueno, esta es la secuencia de situaciones de aprendizaje que me plantea mi departamento, pues se queda muy triste y muy pobre. Evidentemente, haced una propuesta personal y hacérselo saber al tribunal. Esta sería pues mi propuesta referencia, o esto sería la propuesta pedagógica referencia. El término referencia quiere decir que sería una que tomas como referencia pero que es tu propuesta. Es un juego de palabras, es una forma de decir, estoy suponiendo que esta sería la del departamento, no lo es, pero necesito una de referencia que proponga yo conforme a mi criterio para que me valga para la oposición. Recordad que tenéis que hacer propuestas personales e individuales. Imaginaos que cayeran en un mismo tribunal 3 personas que están contextualizando el mismo centro educativo y que la secuencia de situaciones de aprendizaje fuera idénticas. Esas 3 personas van fuera. Y a lo mejor esa secuencia de situaciones de aprendizaje las ha planteado el departamento. No podéis plantear lo mismo que el departamento porque os podéis encontrar con alguna persona en vuestro tribunal que esté planteando lo mismo. Entonces debéis hacer una propuesta pedagógica referencia, una programación de aula referencia de lo que os ha planteado supuestamente el departamento, pero que sea la personal vuestra. Y esto sería algo que deberíais hablar en primera persona del singular, porque es vuestra propuesta. Ni siquiera en primera persona del plural, porque parecería que es una propuesta vuestra y de vuestro preparador, y no es el caso. Recordad que debéis referenciar legislativamente de dónde habéis obtenido esos saberes básicos, dónde habéis tenido que mirar para decidir que esos saberes básicos son los de ese nivel educativo. Mucho cuidado porque ha traído algún disgusto en las oposiciones el tener que hacer un cambio por algún motivo a última hora del orden de las situaciones de aprendizaje, porque al final siempre queda algo en el texto que se entrega, que el número 7 que pasa a ser el 6 sigue siendo número 7. Siempre pasa eso. Entonces, desde mi punto de vista, es una de las primeras cosas que deberíais hacer. El trabajo de sillón, del hilo de conductor, de las situaciones de aprendizaje y de los saberes básicos involucrados en cada una de las situaciones de aprendizaje. Cuidado, porque los saberes básicos pueden ser transversales. Podría ser, por ejemplo, fracciones, decimales y probabilidad, por poner un caso. Pero que esta labor debe estar cerrada lo antes posible y deberíais ser demasiado tajantes en no cambiarlo, salvo extrema necesidad. Incluso, bueno, pues cuando tengáis la propuesta, si queréis me la enviáis y yo os digo, venga, vale, perfecto, no veo ningún problema en esta organización, en este orden y tal. Lo digo porque luego cambiar el orden de todo esto es problemático.
¿vale? Entonces, pensadlo bien antes de tomar la decisión. Y esta sería una forma de obtener las sesiones totales de un curso a la hora de programar. Es un ejemplo, no tiene mayor importancia si es de la ESO, si es de bachillerato, si es de matemáticas o si es de otra materia. Esto podría ser un cálculo estimativo de si hay 4 sesiones semanales en esa asignatura, pues suele salir un número total de clases en todo el curso de 125. Si son 3, 97. Pues si son 2, 125 dividido entre 2, que serían pues 62 y medio. Bueno, pues 62 o 63. Son estimaciones. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta el número de semanas disponibles. Yo me cogería un calendario. Me cogería un calendario de esa localidad, el calendario, perdón. Me cogería el calendario que está colgado en la página de la Consejería de Educación correspondiente, o que incluso ese calendario, además de estar en la Consejería de Educación, está publicado normalmente en unas instrucciones de inicio de curso, que puede ser pues con algún tipo de legislación, puede ser instrucciones directamente o una orden, una resolución de inicio de curso. Dependiendo de las comunidades autónomas hay distintas modalidades, pero localizadla. Ya os he aconsejado que tenéis que ir aprendiendo a buscar por internet. Bueno, pues ahí vienen detalladas todas las fiestas que va a haber y un número de festividades locales que faltan por dar. Después os vais al ayuntamiento y los ayuntamientos suelen colgar el calendario de la Consejería de Educación, el calendario previsto para todos los niveles, y añaden las fiestas locales. Una vez que habéis hecho eso, sin mirar demasiado, decís, venga, o mirando, como queráis, vamos a suponer que estas 4 horas semanales las vamos a dar lunes, martes, miércoles y jueves, o las vamos a dar lunes, miércoles, jueves y viernes. Y os marcáis en el calendario las sesiones y os sale el número total, que pueden ser pues 140, por poner un caso. A eso hay que restar pues fiestas, no las fiestas y puentes, cuidado con esto. Una cosa son las festividades que el ayuntamiento da, y otra cosa es que lleguemos un día a dar clase y todo el mundo haya hecho puente. Eso no deja de ser un imprevisto. De todas formas, sería delicado. Yo mejor no contaría ese imprevisto. Igual que hay otro imprevisto que yo no pondría nunca, que es el de huelgas. Bastante polarizado está todo como para decidir si una huelga, y si esa huelga es de profesorado y si es de alumnado. Huelgas no lo pongáis como imprevisto. Fiestas, pues estoy hablando de semanas culturales del centro, de una fiesta que se pueda realizar en el centro, salidas extraescolares de otras asignaturas, charlas, por ejemplo, programadas por el Departamento de Orientación. Entonces tiene que haber una cierta flexibilidad. Cuidado, porque las sesiones semanales pueden cambiar según las comunidades autónomas. Imaginaos a alguien que va a presentarse en unas eliminatorias en Castilla-La Mancha y unas no eliminatorias en Andalucía. Pues evidentemente a lo mejor al cambiar de una comunidad a otra en un determinado nivel cambia el número de sesiones. Siempre hay que mirar la legislación. Y vamos dando sesiones a esta situación de aprendizaje hasta llegar a algo razonable. Razonable en todos los sentidos. Razonable quiere decir que si estamos en unas oposiciones no eliminatorias, pues la situación de aprendizaje que vamos a plantear no va a tener el doble de sesiones que el resto de situaciones de aprendizaje, porque eso sería muy escandaloso. Sí que ha ocurrido alguna vez que había programado un número de sesiones a alguien y necesitaba una más. Bueno, pues una más se puede poner, no pasa nada, se distribuyen bien para que no cante mucho y ya está. Y bueno, pues siempre y cuando se pueda hacer algo razonadamente, pues evidentemente esa distribución temporal será válida. Esta es otra de las preguntas que os hará el tribunal y os dará 1000 vueltas. ¿Y por qué usted ha dedicado 3 sesiones más a esto y 2 sesiones menos a lo otro? Siempre os buscarán las vueltas. Decirlo razonadamente, usando el comodín del contexto, usando el comodín de lo que se impartirá en cursos posteriores. Porque si sois conocedores y conocedoras de lo que se da este año y lo que se da en cursos posteriores, pues a lo mejor una situación de aprendizaje de algo que no se va a volver a impartir nunca más, pues tiene sentido
que tenga 3 sesiones más que algo que seguramente se va a impartir en años posteriores. Eso, tenerlo en cuenta y razonarlo. Y ahora vamos a números. Pues es que depende de la asignatura, porque a veces me encuentro algunas personas y no, yo es que tengo una optativa de plástica, de educación plástica visual y audiovisual, que solo tiene 2 horas semanales. Pues evidentemente depende de cómo se programe o si hay una obligación de número de situaciones de aprendizaje en todo el curso, pues evidentemente puede ser diferente a si libremente decidís. Pero bueno, entre 8 y 12 o 14 sesiones máximo sería algo razonable. Si os salen menos de 8 o si os salen más de 14, pensad que a lo mejor algo no estáis haciendo bien. Pero bueno, me podéis consultar, oye Víctor, mira que me han salido 15, te muestro la tabla y es que no veo por dónde y a lo mejor pues tiene sentido que sean 15. Bien, recordad que para exponer vuestra propuesta pedagógica del curso y concretamente cada una de las situaciones de aprendizaje, pues podéis agrupar por bloques de contenidos, sentidos, tenéis que decir el nombre, estos nombres, a ver, en la medida de lo posible los nombres tienen que tener un mismo nivel de creatividad, o sea, yo no puedo poner a una situación de aprendizaje el nombre de agrimensura, a otra puedo ponerle el nombre de cachivaches y luego otra llamarle diagramas de barras y sectores. Pues no, búscate un poquito más la creatividad, ya que has sido muy creativa o muy creativo en determinada situación de aprendizaje, pues lo eres en todas. Intentad en la medida de lo posible que las situaciones de aprendizaje sean creativas, igual de creativas unas que otras. Y hacéis esa propuesta pedagógica de todo el curso donde aparecen todas esas situaciones de aprendizaje, que hay que contextualizarlas en el contexto educativo en el que están, perdonad la redundancia, pero bueno, si estamos en un contexto rural, en un contexto agrícola, pues puede tener sentido hacer un tipo de situaciones de aprendizaje. El turismo de cercanía, el turismo de proximidad puede ser muy interesante también. Igual hay un museo cerca que no lo conocen, alguna propuesta de ocio alternativa que tampoco conocen. Entonces todo eso pues puede ser interesante plantearlo. Y bueno, pues al final en esa toma de decisiones de cómo voy a hacer esa secuenciación de situaciones de aprendizaje a lo largo del curso, esa propuesta pedagógica, hay ocasiones en las que el desarrollo lógico formal está enfrentado al constructivismo en la toma de decisiones. Voy a poner el ejemplo que hago siempre, el del álgebra. El álgebra tanto en matemáticas como en física y química. El álgebra, desde el punto de vista del desarrollo lógico formal, hay que ponerlo lo más tarde posible, porque al alumnado le cuesta muchísimo entenderlo. Sin embargo, desde el punto de vista constructivista, cuanto antes lo pongamos, antes estaremos utilizando ese álgebra para los bloques, los sentidos posteriores. Lo mismo pasa puntualmente en un nivel de cuarto de la ESO con la trigonometría. Exactamente lo mismo y afecta a la física y química. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, evidentemente, a lo mejor desde el punto de vista constructivista, pues yo que sé, en lengua castellana, en biología y geología, en matemáticas, en física y química, pues hay unos bloques de contenidos que es muy aconsejable desde el punto de vista del constructivismo ponerlo antes, pero desde el punto de vista del desarrollo lógico formal, igual ganamos medio año o incluso 7 meses de madurez en el alumnado, que hace que aquello que a principio de curso no eran capaces de entender, a lo mejor a final de curso les resulta más fácil. En primer lugar, porque ha habido una secuenciación y ha habido un constructivismo desde otro punto de vista y un aprendizaje significativo de otros saberes que llevan a que cuando tenga que aprender
ese desarrollo, ese área de conocimiento constructivista lo comprenda mejor. También facilita las cosas, es decir, si yo algo que a priori por el desarrollo lógico formal va a ser complejo de dar a principio de curso, si lo doy a principio de curso y lo estoy utilizando desde el punto de vista constructivista en todas las situaciones de aprendizaje del curso, estoy haciendo un curso más complejo, que a lo mejor en un contexto educativo sí que es aconsejable, pero en un contexto educativo desfavorable no lo es. Y a lo mejor impartir algo desde un punto de vista divulgativo científico puede ser incluso más sencillo que hacerlo desde un punto de vista de un rigor constructivista de algo que hemos visto a priori. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, el tener otras herramientas alternativas para no tener que utilizar esos conocimientos que son muy complejos, que se deberían dar a lo mejor desde un punto de vista constructivista a principio de curso, pues hace que el curso sea más sencillo. O sea, es decir, aprender una geometría de segundo de la ESO con un álgebra de primero puede ser mucho más sencillo que con un álgebra de segundo. Y a lo mejor ver ese mismo álgebra a final de segundo de la ESO, pues puede ser mucho más sencillo y haber hecho mucho más sencillo todo el curso. Seguramente en vuestras materias pensaréis un montón de cosas diferentes que cumplan estas características. Aprendizajes constructivos que habría que dar a principio de curso para aplicarlos a lo largo de todo el curso, pero que por su complejidad, cuanto más tarde se den, mejor, atendiendo al desarrollo lógico formal. Por contra, si no se dan, hay que buscar maneras alternativas de enseñar el resto de situaciones de aprendizaje en función de ese aprendizaje que no se ha adquirido y se adquirirá al final. Pero como tampoco los contenidos, los conocimientos son estancos, cuando esa situación de aprendizaje se dé a final de curso, se puede hacer muy transversal con otros bloques que se han visto previamente. Al final, ¿por qué este orden de las situaciones de aprendizaje? ¿Por qué este planteamiento de las situaciones de aprendizaje que vais a hacer? Pues atendiendo fundamentalmente al constructivismo, esto se ve primero, para luego ver otro, que lo que se ve al principio es unos conocimientos previos necesarios para ese aprendizaje significativo que van a tener a lo largo de todo el curso. O atendiendo un desarrollo lógico formal que aquellas situaciones de aprendizaje que tienen unos conocimientos más complejos se ven a final de curso. Bueno, pues por último, recordaos, ya lo he dicho antes, que reviséis instrucciones, órdenes de inicio de curso, de calendario escolar del curso 23-24 en vuestras comunidades autónomas. A ver si a través de resoluciones, de instrucciones, de órdenes están en vuestra legislación y son muy interesantes porque especifican claramente cómo se deben realizar las cosas en el curso 23-24 y estarán en todas las etapas educativas: primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Y los deberes, aparte de todo lo que os he ido diciendo, que lo habréis apuntado, pues es hacer la introducción y el contexto de vuestra situación de aprendizaje, incluyendo el trabajo de sillón. Bueno, si lo queréis hacer sentados en vuestra mesa de trabajo, genial, con la luz, incluso con musiquita, lo podéis hacer. La secuencia de todas las situaciones de aprendizaje de vuestro curso con un hilo conductor, que el hilo conductor es un plus de constructivismo y un plus en vuestra nota que tendréis al final de la exposición. Estamos en contacto, cualquier duda me podéis preguntar por WhatsApp y pronto veréis los siguientes vídeos.